Muy bien, hola a todas, todos y todes. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en la plaza gracias al ICPNA y al Laberinto XXI para hablar con el director y dramaturgo francés Pascal Rambert. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras. Muy bien, para empezar, estás aquí en Lima estrenando Hermanas, bueno, que es una obra que se pospuso por la pandemia, pero ahora estás aquí. Y quería preguntarte cómo había sido este regreso al teatro, ¿no? Si el teatro es compartir un espacio, compartir emociones, estar con el otro, la pandemia fue todo lo contrario, ¿no? Nos alejó de esta experiencia. Entonces, ¿cómo ha sido para ti volver a estos proyectos? Basically, she wants to know about the big return back to theater after the long time of the pandemic that probably in your case it didn't stop totally, but in the world it did stop, and theater is about being together, being united, seeing people, looking at people, and that kind of disappeared, and now it came back. She wants to know what are your feelings towards being back to the theater? Yeah, sure. But as you said, for me, I didn't stop. Él no paró. I just stopped 2 months for the first lockdown in Paris, but I started to work immediately, like in, I guess, May 2020. Solamente paró 2 meses. En el caso de él, en Francia las cosas se vivieron de manera distinta y el lockdown, la cuarentena empezó como en todo el mundo, pero ahí en mayo del 2020 ya estaba de regreso al trabajo. Yes, and I didn't exactly feel this kind of loss or need because it was very short and because I started again to travel in the world and doing like 1,000 of COVID tests every day. No sintió la pérdida ni la necesidad, por lo que acaba de decir, que empezó muy pronto. Entonces, nada, empezó a hacer teatro haciéndose 1,000,000 pruebas COVID para saber que todo estaba en orden. But to be frank, we start to see the problem now. When we started to reopen in France, the theaters, people were here. But now we see that there is a huge change in the fact to go to the theater or not to go to the theater. And for instance, in France, most of the theater in Paris, they have lost something like 30%. 30 to 40%. Ahora siente que el problema más bien es ahora, ¿no? Cuando los teatros abrieron, él se ha dado cuenta del gran cambio que ha suscitado la pandemia porque siente que, y lo ha visto, que el público ha disminuido notablemente. O sea, habla de una especie de 30-40% de disminución de público en general en las salas. Which is huge. And the same thing for cinema. So this is really something which is a big problem, and because people have changed their way, and this is their right, but obviously they prefer to stay home watching series and things like that. Maybe that will come back, but for the moment, people are really worried about that. Siente que tanto como el teatro en el cine igual, que ese es un gran problema, su modo de ver, que siente que la gente ha cambiado su forma de visitar el teatro, ¿no? Que la gente prefiere quedarse en casa, ver series, y lo entiende, pero siente que es un gran problema. Sí, y en ese sentido, ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que poco a poco la gente va a ir retomando al teatro? ¿Cómo te lo imaginas? I don't know. Frankly, I don't know. Because I was full of hope after the pandemic because I did so many interviews with this the same questions. And I was really like, people are going to come back. Theater is something which exists since 2,000 years. In France, we have like a very strong network of theaters and things like that all over the country. But we are obliged to see, we see that it's more complicated than just a nice hope. We are facing a structural problem of the audience for coming back. No sabe, realmente no lo sabe, pero guarda una esperanza y quiere, digamos, mantenerse en esa esperanza, ¿no? Ha hecho muchas entrevistas que giran alrededor de este tema, si volverá o no la gente. En Francia hay enormes redes, ahí se discute mucho sobre esto, pero no se sabe. Él solamente se quiere quedar en la idea de la esperanza que las cosas van a volver a normalizarse. For instance, Avignon Festival started yesterday, and the average of the ticket is almost like at 85-90%. So, but it's a festival. It's a festival. It's Avignon Festival. It's something where when you go to Avignon Festival, you have like really like an experience.
see something. The weather is wonderful. It's very hot. You see like long shows. It's totally something else, rather than to go to see a show in November in Paris. Okay, so but we will see when the theatrical season is going to start again in September. But so far, yes, it's preocupante. Es preocupante. Dice que el promedio de tickets que se han vendido en este festival de Aviñón, que es un festival muy particular, es un festival donde se presentan obras distintas, duras, que incomodan a la gente. Esa, digamos, la particularidad de Aviñón. Los tickets están al 85%, ¿no? Entonces, para él ese 15% que no se ha vendido es todo un asunto, ¿no? Y que nada, que ahora en septiembre es Aviñón y que van a ver qué sucede, a ver si es que algo ha cambiado. Pero tendrá que ver también con la economía, ¿no? She's wondering if it also has to do with the economy, no? Not really. No, not really, because, for instance, the cost of the ticket, not everywhere, but because we have like a cultural, political way in France, and so almost everything is public, okay? So if you want to go to theater for 10 euros, you can. So the money is not always like a barrier for that. No cree que es un tema de la economía en realidad. Él siente que el costo del ticket, porque hay muchas políticas culturales en Francia muy bien establecidas, permiten que hayan tickets de 10 euros, que es un ticket, es un precio accesible a la mayoría de la gente. Entonces, su modo de ver no es necesariamente un tema de problemas económicos que hay, ¿no? Muy bien, y bueno, a partir de Hermanas, que es la obra que estás estrenando aquí, quería preguntar también cuáles son los detonadores, o sea, cómo surgen tus proyectos, porque de hecho, bueno, Hermana trata sobre estas dos hermanas, pero también trata sobre esta polarización en la que vivimos hoy en día, ¿no? Es muy actual. Entonces, me preguntaba cómo surge este proyecto. She wants to know about the things that really make you trigger the writing of Hermanas, no? She's aware of that it's a story between two sisters, but she's also aware of the theme of the polarization that exists. So she just wants to know how you started this play, no? What were the things that made you write about this? I write more or less 5 or 6 plays a year, and I do between 10 and 12 productions a year all over the planet. So Hermanas is almost like pretty old now, because I wrote it was in 2018, and since I've been doing like so many different things. But all the plays that I do are connected with the last one that I just wrote. Ah, ya. Ok, dice que escribe 5 o 6 obras al año, hace 10, 12 producciones de teatro alrededor del mundo. Esta obra la escribió en el 2018, muchas cosas han transcurrido desde el 2018, pero lo que sí lo que comenta es que sus obras siempre están conectadas con la obra anterior. And I was rehearsing one of my plays, which is called Actrice, that I wrote for the Art Moscow Theater in Moscow, in Russia, and I was doing the French version in Paris, in Théâtre des Bouffes du Nord, which is a theater of Peter Brook, who passed away a few days ago, and where I am appointed as artiste associé. And I was rehearsing this play, and the two main characters were Audrey Bonnet and Marina Hans. And when I saw them, I told them, I'm going to write something new for you, because what I was seeing at this moment was obvious, a great work for a new production. So it's because I was rehearsing something that I decided to write this one. And after this one, I wrote another one. So it's, I mean, like, because I'm always rehearsing and always doing new projects, so it's always one find his way from the, yes, always from the Cada last obra one. de él encuentra su camino a partir de la anterior. En este caso estaba trabajando una obra que se llama Actriz, que la estaba produciendo para el Teatro de Moscú,
y luego vino la posibilidad de hacerlo para una versión francesa en el Teatro Buffet du Nord, donde él es director asociado, que es el teatro que ha dirigido durante muchos años Peter Brook, que acaba de fallecer. Entonces, en este proceso de montar actriz para la versión francesa, digamos, estaba trabajando con Audrey Bonnet y Marina Hans, que son sus actrices amigas de toda la vida, con las que ha trabajado muchas veces, que de hecho son las actrices de Hermanas en la versión francesa. Y en este proceso de ensayo para actriz, para la obra actriz, vio que había una potencia, una idea potente para él de escribir para ellas. Él escribe para las actrices. Interesante. Y en ese sentido también, hablando de la escritura y la dramaturgia, me preguntaba también el tema del lenguaje, que es otro tema importante en Hermanas, ¿no? Se habla mucho sobre el lenguaje, la capacidad que tiene el lenguaje para acercarnos, pero también la capacidad que tiene el lenguaje para alejarnos completamente, ¿no? Y, por ejemplo, también hoy en día se habla mucho en el Perú, por ejemplo, sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? Que también es algo que genera debate y polarización, y finalmente hablamos de esta capacidad de lenguaje para comunicarnos, ¿no? So the theme about the language, which is a very important theme in your work, and thinking about it as a capacity to get nearer to people or further to people, you know, in terms of relations, no? And so she wants to know about what you have to say about the importance of language in your plays, and probably in Hermanas specifically. And also another theme that she's interested in is this whole theme about the inclusive language, which is which generates a lot of debate and generates a lot of polarization. Wow. It's huge. Una pregunta enorme. I'm fine with inclusive language. I use it. Él usa el lenguaje inclusivo. I sometimes make fun about it also in my plays through some characters. A veces se burla a través de sus personajes también del tema But del lenguaje inclusivo. It's the character who are making fun of it, not me. Es importante que sepan que el personaje se burla, que no es él. que se Because burla. most of the time, when the characters that I write are talking, if you take, I don't know, the 50 or the 60 plays I wrote and I directed, there are so many different versions of life and so many different versions of seeing life that it's difficult to say Pascal Rambert is saying that. I'm not a writer who tries to say things. No es un dramaturgo que intenta decir cosas, eso lo tiene clarísimo. A través de las 50 o 60 obras que ha escrito en el transcurso de su vida, tiene muchísimas versiones de la vida. Entonces, es importante que sepan que no necesariamente lo que él escribe en toda esta, digamos, en esta gran obra significa que son cosas que piensa él, ¿no? And yes, it's true that the language is the main thing of my writing. El lenguaje es el tema principal, central de su escritura. Of course, we can say that those are two hermanas fighting, etc. But this is a small, little sad pitch of a play. The interesting view on it, it's this kind of fight about the territory of language and how we live into that, and if we don't live into that, how we perish in a certain way. For me, people who don't have access to the capacity of expressing things, they express it through another violence. And my plays are quite violent, but I'm not a feminicide guy, and I don't hit anybody, but I write hard plays, yes. Él siente que, claro, que efectivamente el tema podría sentirse que es la pelea entre hermanas. Y sí, es un tema, pero es un tema menor para él, ¿no? En esta obra. Lo interesante es la pelea que existe dentro del territorio del lenguaje. Cómo manejamos esas diferencias de ideas a través del lenguaje, cómo esa capacidad o incapacidad de expresión que tienen las personas a través del lenguaje puede generar violencia. Pero para él es bien importante también que sepan que él no es una persona violenta, no es un feminicida, no es nada de eso. Solamente son ideas que él ve que
se generan a través de las diferencias del lenguaje y las diferencias de forma de expresión del lenguaje que tiene la gente en el mundo en general, ¿no? Quería saber si en el proceso de creación de la obra con las dos actrices francesas, las actrices tuvieron alguna injerencia o en la creación del texto. She's wondering if in this process that you wrote this text for these two actresses, if these two actresses had like influence or injerencia, I'm not sure how to say it, but like if they helped you out of thinking about what should be said or not. No, never. I don't do Nunca. that. Marina and Audrey Bonnet, I know them, and they are French actresses, okay? So I know them. I've seen them playing on stage. I've been writing plays for them, so I don't need to talk with them. No necesita hablar con ella, las conoce muchísimo, ha trabajado con ellas And un I know montón de them not veces. because we talk together. I know them through their energy, from the belly, from where la fuerza is. Las conoce no a través de todo lo que han podido hablar en los últimos largos años que son amigos y que han trabajado juntos, sino a través del cuerpo, a la observación de la energía, a través incluso muestra el vientre, ¿no? Because my work, I'm not writing a play at my place all alone, thinking what subject am I going to do. I never do that. Because I started when I was 16, I started to write plays for the girls who were in my classroom. A los 16 años, lo que dice es que él no escribe sentado en la frente de la computadora en su casa, en la comodidad de su hogar, pensando, bueno, ¿ahora qué escribo? No, por ahí no va el asunto, ¿no? Empezó escribiendo a los 16 años su primera obra a través de lo que veía y vivía con sus compañeras de la escuela. See. And I didn't stop to do that finally. So I just write for actresses and for actors, but me, I have no ideas. I never think, oh, I'm going to do that, never. Usually a producer calls me from somewhere in the world and tells me, are you free in 2 years or in 3 years? And I say, yes, let's look at the agenda. And since we start to work together, I create either like a play that I already did in France, okay, in French, or I create a new piece. Escribe para actores y actrices, eso lo tiene muy, muy presente en su forma de trabajo. No tiene ideas preestablecidas, no sabe qué va a escribir. O sea, es una cosa que tiene que ver mucho con el vínculo que él puede tener con esos actores o actrices. Entonces, de pronto viene un productor y le dice, ¿estás libre dentro de 2 años? Él mira su agenda y dice, bueno, sí, tengo tiempo en el 2026 o lo que fuera. Entonces, empieza a pensar qué escribir para determinados actores o actrices. See, and for instance, I just did a new play in Tokyo in September. But to explain how I work right now, here in Peru, I'm writing a new play for Piccolo Teatro de Milano in Italy. And just before the pandemic, I wrote a new play for Mexican actors, people from UNAM and la Compañía Nacional de Teatro. And the way that I do, it's I always like see between 50 and 60 actors from the country. I meet them, I never do auditions, we just talk like that. And most of the time, after a week, when I met everybody, I take my plane back to Paris, I put my mask to sleep in the plane, and most of the time I see the play. I know exactly what I'm going to do because I met the people and they told me about their life or whatever, what they do, etc., etc. But I never do like something like autobiographical. And after I send back a text message to the producer and I say, I want to work with this one, this one, this one, and this one. And like a year later, I'm going to start to write the process, to start to write. And after I go back to the country, the play is done, the play has been translated, and we start to rehearse. Por ejemplo, ahora tiene una obra que está escribiendo para Tokio. You're writing a play for Tokyo in September, right? No, I did a play. No. He did a play. Hizo una obra para septiembre del año pasado en Tokio. Y ahora en Perú, más bien, está escribiendo una obra que se va a estrenar en el Piccolo, en Italia, en Milán. Antes de la pandemia, había escrito para actores en México. Había hecho una visita
y conoció en ese viaje a 50 o 60 actores en México, pero no hace una audición, no tiene ningún interés en probar sus capacidades actorales, sino más bien conversa con ellos. Y luego de haber conversado con todas esas personas, luego de conocerlos, regresa a su país, llega a París y comienza a ver la obra, lo vislumbra. No, in the plane. En el avión. It's always es like en el that. avión. Always in the plane. Es en el avión donde se comienza a visualizar su obra. Con le masque. Con la Tapabojos, máscara. con el tapabojos. Poniéndose su tapabojos. It's very important. Muy importante recalcar que es Because con I el see it. tapabocas, porque lo ve cuando está con el tapabocas. Y luego ya llega y decide, ok, quiero trabajar con este, y lo tiene clarísimo. Entonces ya se pone en contacto con el productor, en el caso de México hizo eso y dijo, quiero contar con esta persona, y empieza todo este proceso enorme de escritura, ¿no? See, and I did that recently for a Taiwanese actor. I will do it in Beijing soon. So it's always something that, which is now when I work abroad, because I know the French actor, of course. And for instance, right after the Piccolo one that I hope to finish here, maybe tomorrow, I'm going to start a new one for the National Theatre in Strasbourg. So it's always, but those actors, I know them. They are French actors. Claro, en el caso de los franceses se los conoce, pero en el caso de los demás hay todo un proceso distinto cuando trabaja con extranjeros, que ya lo hemos descrito un poco antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, tiene una escritura para un actor en Beijing, en Taiwán, entonces ha tenido que ir y conocer, volver a vincularse con él. Y ahora va a ser también una obra para el Teatro Nacional de Estrasburgo. Pero, el tema esencial es que a los franceses ya los conoce. A los demás es todo un proceso de viajar, conocer, conversar, procesar y luego ponerse a escribir, ¿no? But for instance, I was a few weeks ago. I was in Romania, and I'm going to write a play for the whole ensemble of the National Theatre there, and there are 25. Va a escribir una obra para Rumanía, pero para todo el conjunto, todo el elenco del Teatro Nacional de Rumanía. And, Son 25 personas. And it's something which is really beautiful, because I meet each of, and we talk for hours. It's really like a process. But if this thing didn't work like that, I think I would never have written a play. I am nothing. If I'm not with the others, I'm really nothing. I have Para nothing él to say. es crucial eso de los encuentros personales, porque él siente que él no es nada. O sea, sin esos encuentros no existe obra. Ahora va a escribir ya les dije lo de Rumanía, ¿no? Que está escribiendo para todo el elenco, que ha sido un proceso hermoso, que ha ido a conocer a estas 25 personas. Pero eso, nuevamente, tiene que ver con esos encuentros, porque si no, no hay nada, dice. No, and it's not a way to speak, really. Es una forma de hablar. And I think that in a certain way, I try to work on this fact to be nothing. Le gusta trabajar en el hecho de no ser nada, de no ser nada. Because for me, I catch the energy of people. So the less I am, the more I take whatever people give me, and after I transform that in language. And after I transform that on stage, like in a theatrical way, and after I try to keep this force very intense to send it back to the audience. Para él es so muy this importante. is something which is really, yes, it's a violent process. Sí. Él considera que sus procesos sí pueden ser como, you said violent, Yes. que es como procesos que él podría decir que son como hasta violentos, ¿no? Mantener esta energía para él es vital, porque él lo que quiere es realmente desligarse de quién es él. O sea, quitarte, esto creo que tiene que ver con digamos, no pensar en, ¿no? Vaciar lo que es él, tu ego y todo lo demás, y capturar la energía del otro. Para él eso es fundamental, y transformar eso en lenguaje. Yo quería hacer una pregunta con respecto a esta transformación. Cuando mencionaste en Hermanas que tú sentiste esta energía de la belly y del pecho de estas actrices, si nos podrías detallar un poco el proceso de cómo traduces esta energía corporal al tema, concretamente en Hermanas, ¿cómo transformaste en ese ejemplo, si recuerdas? Did you get it? Yeah. You got it? Yes. Okay.
Oh, yes, you are speaking in Spanish, yes. I don't know. No lo sabe, es su gran No, respuesta. it's impossible to know. It's impossible imposible to know. saber. And me, I don't want to know, by the way, because Y no quiere saberlo, incluso. I think that my position is the position of an idiot, Su posición es la de un idiota, dice. of somebody who doesn't know, who doesn't. Alguien que no sabe. I feel soy un saco, ¿Un qué? Un saco. Es un saco. vacío. And I get all the energies of people, and most of the time, this is really something which surprised me myself. You know, Se sorprende él mismo con esto de capturar la energía del otro. when I was younger, I was thinking that to write plays, you had to read, I don't know, to have a theme, Cuando era joven sentía que tenía que leer, to have tener a subject, tener all temas, those things, to have like acts, scene, all this que tenía que crap. tener acto, escena, But it's not that to write theater. pero To no write es lo que theater él has hace. nothing to do with like a boring structure of what should be done. No le interesan las estructuras aburridas de lo que se debería de hacer. I think to write theater is to fight against that. It's to fight against all those laws, which are fake laws. Fake what, sorry? Laws. Leyes. Laws. Lays. Leyes. Siente que lo que más bien él quiere combatir aquello, ¿no? Aquello, digamos, estructural que existe en el teatro, ¿no? And I understood that when, for instance, when I was really younger, I started to read Thomas Bernhard, Comenzó a leer a Thomas Bernhard cuando era muy joven, which is a huge playwright from Austria. que es un gran dramaturgo austriaco. And he gave me the taste of the capacity to fight the bourgeois form, the bourgeois theater, like you have a plot, a beginning, a middle, and a Que le end. dio esta idea de romper un poco con esta estructura burguesa del teatro, del inicio, el desarrollo y el final. But Peter Handke did the same way as well. Pero you Peter know? Handke también hizo algo similar. And after I started as well to write with no punctuation, I don't know why. Y empezó a escribir sin puntuación y no sabe por qué. But now I understand a little bit better because I needed to have the flux. Pero To ahora have ya something which is entiende. like endless strength like that. Ahora entiende por qué es que escribe sin puntuación, porque ha encontrado que a través de esta idea encuentra un flujo interminable, que para él es... And I'm not, of course, the only one to do that, and I don't think it's cool to No write cree ni que es without, cool ni que es el punctuations. único que hace esto. But this is my world. This is how the territory in which Ese es su universo, su territorio. I can figure out, because the work for me is to, even when I work in the dance field, and the dance pieces that I do are not like, how can I put it, like Estás hablando sobre sus procesos también en danza, ¿no? Danza. this awful neoclassical way, but something very like almost like super over, duper contemporary. Considerando And, lo neoclásico, lo contemporáneo del mundo de la danza, ¿no? But it's the same way of thinking and writing. Like for me to write is not just to write text; it's all the things that I do around. That Es- I mean, like for No es escribir instance, solamente texto, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? the object Hermanas is the object of here text, and there is like a fixed light. Ujú. There is no video. There is no. I don't En el know. caso de Hermanas está el texto, evidentemente, pero hay todo un tema también que tiene que ver con la composición escénica, con la decisión de las luces. So there is not exactly a way out for 1 hour and 30 minutes. It's something which is very, well, the thing must be strong as the atomic moment. Para él tiene que ser como más bien considerarlo como un momento de absoluta, como una especie de cosa atómica, ¿no? Que Ajá. podría reventar. Eso para él es la... Because I need to clarify the stage in order that nothing is bothered to listen to the flux of what we have in our head. For instance, now we are talking and everybody is like more or less silence, apparently, but everybody is continuing in his head
to have Sí. something continuing like that. This is exactly what I do. El I tema, write that. el tema de tener, digamos, estos escenarios con esa luz, con esa propuesta de composición escénica, tiene mucho que ver con algo que él quiere para generar esa concentración, esa fuerza. No le interesan los artilugios que puedan haber alrededor que naturalmente lo respeta, pero en su caso a él le interesa, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora, que somos 6 personas o 7 personas sobre el escenario que estamos concentrados en algo que está sucediendo aquí. Es eso lo que él quiere intentar replicar en su forma de componer escénicamente, ¿no? En Hermanas, yo estaba sentada con Valeria en primera fila, porque a ella le gusta. Estaba En el centro. Y es como la estructura normal te hace pensar, bueno, ¿en qué momento se apagan las luces? Claro. ¿No? Empieza la música a meter en este mundo. Pero no, o sea, en Hermanas fue como un asalto a mano armada. O sea, estaba todo encendido, ¿no? Con estos Neones, fluorescentes, sí. ¿no? Sí, sí, feo. Y de pronto entraron las actrices. Y dije, ¿ya empezó? Sí, she thought it was very interesting because she was sitting in the front row, which she doesn't regularly do. She doesn't. Yeah. But then she was like, okay, you know, being prepared to this, what is normal in theater, you know, the people are in the audience, the lights come out, then it's I like, hate that. odia eso. I can't stand And then that. she was totally surprised. She was totally surprised because it was like, hey, bomb, and then the lights came on and the actresses were in, so she like appreciated that. Yeah, no, for this one, yes. But I do a lot of dance pieces also in the total darkness as well. And También they hace are- piezas de danza en absoluta oscuridad. But really like in absolute blackness. Le gusta también la absoluta oscuridad. And it's very quiet and it's... Calmo, I try to callado, do more quiet silencioso. pieces now. Because I try to do more quiet pieces now. ahora le provoca hacer cosas un poco más silenciosas. It depends. It depends of the people. I will be in Madrid Depende de la gente en realidad con la que va a trabajar. next Wednesday to start a new production. Se va a Madrid a empezar una nueva producción. And which is a new production, which is called Finlandia, that I wrote for Finals, what? Sorry, what's the name? Finlandia, like this country, Finlandia. Ah, Finlandia. Está escribiendo esta obra que se llama Finlandia, que la va a hacer ahora en Madrid. That I wrote for Israel Lejalde, Para who Israel created Lejalde y para- Clausura del Amor in Madrid, Que es el actor de Clausura del Amor en Madrid. and for Irene Escolar, who Para Irene Escolar, que performed your character Sí, in the Spanish es la version. actriz que hace la versión de And so we open in September, but the play is right. Sister is nice and calm. Interesante. Dice que lo que está haciendo ahora en Finlandia, esta próxima obra que va a estrenar en Madrid con Israel Lejalde y Irene Escolar, es que Hermanas es una obra callada, silenciosa, al lado de Finlandia, o sea que no me puedo ni imaginar lo que va a ser eso. And why? Because the energy and it will be, I guess, the third time that I am going to work with Israel, and the second time I will do with Irene. Those actors have such an intensity that produces this kind of theater as well, because they are so strong that. Dice que tiene que ver mucho con, o sea, ¿y por qué está decidiendo hacer esta obra aún más explosiva que Hermanas con estos dos actores que menciona, que es Israel y con Irene, con quienes ha trabajado antes? Es por ellos, es por lo que le dan ellos, es porque tienen un nivel de intensidad que ha generado este proceso de escritura para And ellos. that's why I said the other night when they were doing their passada, that when I started to see the levels of the acting and the intensity that we are working on, I told Lucia and Denise that now I could be able to write something new for them, and not just like to redo a play that we have been doing. Because just here it was like I opened up the Hong Kongese version of Hermanas 3 weeks ago, and so it's a lot of Hermanas right now because of the pandemia. All the Hermanas that I had to do before the pandemia has always been like it's like Italia, Greece, Hong Kong,
Peru, so now I'm going to go to another play because I'm fine with hermanas. Ha tenido muchos ya procesos de hermanas que se quedaron suspendidos, postergados por la pandemia y siente que es un momento que va a parar un poco hermanas, pero hablaba sobre los ensayos que ha estado teniendo conmigo y con Lucia en los últimos tiempos, que justamente estamos trabajando con mucha precisión el tema de la intensidad, lo estamos regulando. Y él ya, digamos, ha visto un proceso de desarrollo de intensidad a tal punto que ahora siente que tiene interés en escribir un texto para mí, para Lucia, porque ya ha adquirido... Ya, ¿Y ya otros? Y otros, porque le parece que le ha dado a él algo, alguna información que le parece interesante de procesar para una próxima escritura, ¿no? Because what I love to do is, for instance, that's what we did that's what I did in Japan, in Taiwan, in Mexico, and in so many other places. I start always to be invited either on tour for the festivals, and after I come back to do a production or something that I already did, which has been already performed in other languages. But my main pleasure is to write new plays for, let's call new countries and new nations. Entre todos esos viajes que hace, que investiga y adquiere información de muchos países, su mayor interés ahora es escribir para nuevos países, ¿no? Países que recién viene conociendo, ¿no? And for instance, because I worked a lot in New York and in America in the 90s, en los 90. and that changed a lot of my Unidos. work and the approach of the work that I was doing in France. Y cambió su forma de abordar el trabajo. And I live a long time in Brooklyn, and so the thing was for me to, each time I was in France, I had the thing that the French theater was kind of like oldish. Tenía la sensación de que el teatro en Francia era medio avejentado, medio antiguo. And I thought I was doing a theater which was more modern, Y él pensaba que estaba haciendo un teatro un poco más moderno, which is totally an illusion. que es una ilusión en realidad. And that is nice to see it. And I think there are so many beautiful things in France which are done with beautiful artists. Y siente que sabe que hay cosas maravillosas en Francia y artistas maravillosos, por supuesto. And but the thing was like, when I was in different countries, people were, Pascal, this is so French what you do. Le decían, pero Pascal, esas cosas son muy francesas lo que están haciendo, cuando conocía gente de otros países, ¿no? And I couldn't understand. No, I don't feel French. Y no entendía, él no se sentía en ese sentido francés. But now I understand I'm a fucking French. You know? Pero ahora ya sabe que es un maldito I'm totally francés. French. Es totalmente francés. Yes. And so that means that we have something which is more than ourselves, Que hay algo que va mucho más allá de lo que somos nosotros, which is bigger than ourselves, que es más grande que nosotros. and which belong to the place where we come from and the place where we go to. Que tiene que ver con el lugar de donde nacemos y el lugar hacia donde vamos, ¿no? And for instance, I am working in Japan since 20 years, which is really long. Hace 20 años trabaja en Japón, para Japón y en Japón. And I think it's not that I know the Japan No es que people, but conozca mucho a los after japoneses. 20 years, starting to learn the language, doing, I don't know, 10 or 15 shows there, it's like something which is, okay. Ha hecho como 10 o 15 shows ya con Japón, ¿no? And it's because I think that nations and countries are exactly like people. Él siente que los países, las naciones son exactamente como los seres humanos. And before I was writing, I'm still writing for people, Todavía escribe para gente, actresses, actors, actores y actrices, and what I love to do is to write for countries. y ahora más bien lo que le interesa es escribir para países. So I went from a body, like a human body, for who I write with the energies that I get and I start to write my plays, to a country that I take like that. I don't know what I do with this country, but I digest something or I take something and after I put it in a play. Entonces tiene este punto de partida de trabajar para actores, lo que la energía del actor lo toma, escribe. Ahora le interesa el país, conocer, adquirir. No tenía ni idea de lo que hace con el tema del país, pero ya lo va descubriendo, ¿no? De alguna manera también la energía que te transmite el espacio, el lugar. Is there something about the energy of the space? Completely.
Sí, totalmente. Dice. Completely. En estos últimos años, con el tema de la pandemia, ¿sí? Ha cambiado muchísimo el consumo del arte, ¿no? Y en diferentes países de diferentes formas. Esa intensidad o esa bomba atómica para estos países donde se ha presentado ha tenido que cambiar, subir, bajar, porque estamos cambiando, o sea, el consumo actualmente del arte es distinto. She's talking about the idea of consuming art that has changed in the way in pandemics. No, probably not in France, but in other countries, yes. So she's wondering if this idea of not of me estás hablando de De la intensidad en la escritura, exacto. De pero la, que si está vinculado con la idea de que del arte se consume menos en la pandemia. claro, exacto. Yeah. So she's wondering if this idea of consuming less art because of the pandemic Yes. is something that could probably make you intensify the way you approach your writing. No. No, I hated this pandemia thing. I hate it so You much. hate what? Sorry. This pandemia thing. Él detesta el tema de la cosa de la pandemia. No está en su. This is for me something that I just ignore it. I don't Ignora. want to know pandemia. No quiere saber nada de la pandemia. That doesn't interest me. No le interesa. I was so annoyed to hear and to have journalists asking me, "Are you going to write something about pandemia?" No. Le estaba un poco cansado cuando los periodistas le preguntaron, ¿vas a escribir algo sobre la pandemia? No. I don't care about pandemia. interesa la I'm not pandemia. interested in this thing. No le interesa. I suffer to see that people are dying, but the pandemia thing is Por not. supuesto que sufre con la idea de las muertes que han generado esta pandemia, pero no es de su interés para sus So I was procesos. saying that, and once more I was stupid because, like, among maybe 2 or 3 plays that I just wrote after or in between, I never spoke about the pandemia in the plays, but they were impacted. They were sorry? Impacted. Ya. Escribió 2 o 3 obras en el transcurso de la pandemia. And I understood that the pandemia that I was saying before, I don't want to speak about pandemia, I hate pandemia, fuck pandemia. Finally, it had entered inside of me. And because I'm open to what's going on and to the reality, Sí. so I was stupid to think that I will be able to push that away. Claro, él ingenuamente pensó que de repente podía rechazar enteramente el tema de la pandemia, pero naturalmente sí, ha visto el nivel de impacto que ha tenido, entonces sí se permitió en un momento darse cuenta qué generaba esto, ¿no? So it was at least in my plays, but it was not like a theme Estaba or like a estaba ahí subject. insertado de alguna manera, But I could pero no see era un it tema was importante. entering into my writing. Pero you estaba know? introduciéndose en su escritura definitivamente de alguna manera. And so once more, I was stupid to think that this thing was just something like annoying and because I was like, I want to start again to take a plane and Claro. go and work. You know? Él- I was él- in my place and I was like, when is all this shit is going to stop? Él realmente reconoce que tal vez fue un poco tonto o incluso hasta estúpido sentir esa idea que no, que la pandemia, no. O sea, después sintió como que sí, una apertura de sentir que efectivamente hay un nivel de afectación en el tema de la pandemia en su escritura, ¿no? Y se quitó esta idea, ya me quiero trepar a un avión y seguir trabajando y que nadie me joda, que nadie me moleste. Entonces, eso. No, because me, I do theater because I love people. Hace teatro porque ama a la gente, I love people. ama a la gente, I'm interested by everyone. ama a las personas. Everybody has an history, a Todas las story, personas a tienen una personal story, historia. and I can't, you know. I speak with everyone. I love Conversa that. con todo el mundo. I love to know what people are doing. Le gusta saber lo que hace la why they are gente. here. ¿Por This qué is están my acá? thing in life. Ese es su tema en la vida. So to be stuck in a place where you have to show a paper to go in the street to buy bread, no way for me. Claro, entonces la idea de quedarse atascado en un lugar donde tienes que mostrar un papel para comprar un pan, eso le molesta especialmente, And particularmente. happily, we were just like locked down for 2 months, and after, okay. Ellos estuvieron en cuarentena 2 meses, nada más. And me, I love to see people. I love to work. So Le gusta ver gente a él. So this is not for me. No es para él. Y a nivel de dirección, como director,
el planteamiento escénico que tuviste, bueno, que yo vi en Hermanas. Mi interpretación al ver a estas dos... Voilà. Mi interpretación al ver estas dos hermanas todo el tiempo como separadas por un hilo o algo así, era como un cordón umbilical, ¿no? Que las, ¿no? Estaban como todo el tiempo como satélites, ¿no? Pero sí, ¿no? People see it without anything. Bueno, la pregunta está hecha, el comentario, y él dice, qué bueno que la gente lo vea, todo lo que estás diciendo. Sí. Gracias por verlo. Gracias, muchas gracias. Sin embargo, pensaba, como peruana intensa, qué difícil para las actrices no... She has an observation as a Peruvian intense. No? Okay. She was thinking about the difficulty for the actresses to be this distant, eso, ¿no? you know, that she's talking about, and not wanting to like get together and like, you know, explode, but nearer. Now you can answer. Yeah. Bueno, yo te podría responder a eso. Efectivamente, hay un tema que Pascal maneja maravillosamente bien, que tiene que ver con la cultura del cuerpo, ¿no? La cultura con los diferentes países, ¿no? Exacto. Entonces eso es interesantísimo. Por supuesto, yo sí siento, y con Lucia lo hemos visto, que nuestros impulsos iniciales probablemente eran querer acercarnos y mandarlos así acá, y escupirnos en la cara. Y claro, por supuesto que Pascal lo permite en determinados momentos, pero la dosificación de esa distancia es fundamental, porque él justamente le gusta esta cosa, la distancia, porque como dice Jimena, tiene que ver con la imagen de un elástico o un arco que está tenso, y a él le parece muy interesante a nivel de composición escénica esa fricción que se genera a través de la distancia. Ahí está la tensión, que por supuesto, como peruanas intensas que somos, nos provoca hacer esto, pero está bien que lo hagamos, pero de nuevo hay que ir. Porque eso es una propuesta de él y bueno, a mí personalmente me parece muy válida y relevante, ¿no? Muy interesante. Sí. But you know, as well, since I work since years, maybe in so many different countries, with so many different backgrounds of culture and things like that, and then when I will have time, I will write something about all the difference of making theater and theater school which exists Qué lindo. all over the planet. Él como tiene todo ese proceso de justamente de trabajar con gente de tantos lugares, que tienen tantas culturas, idiosincrasias y formas energéticas, corporales a través de la cultura, ahora lo que tiene deseo es escribir justamente acerca de todo aquello que ha recogido en esas experiencias y hablar sobre temas universales de diferentes formas de hacer teatro, about making theater, and something else you said? No, it's about the fact to see how many different ways of thinking the theater De todas las diferentes exist. maneras que existen de hacer teatro, And de which las are diferentes connected escuelas que hay, ¿no? which are connected to the deep culture of the place. Que where está you conectado are. con la cultura profunda de cada país. When I work in Japan, I don't work with actors. It's not the same body that the Chinese body, that the Arabic body, or like a Middle Definitivamente East el cuerpo del actor japonés from es distinto Egypt, del chino al which árabe. is so different from working with like a German actor, Es muy diferente que trabajar con un or an alemán, English actor, a o French con un actor, an inglés, Italian actor, o uno italiano, or like a Taiwanese o actor. uno taiwanés. Or like, an actor, a performer from New York, Un performer de Nueva York. and Todos- etc., etc. So this is really something which is wonderful to see, Es algo que maravilloso de ver para él. and you see as well the country behind people, Y ves el país que which hay is detrás something de la that I gente, really love a lot. que es algo que él particularmente adora mucho, ¿no? And I think the art of theater is to do this kind of like meeting point. Hay que encontrar un punto de encuentro. For según instance, él. when I did La Clausura del Amor in Art Moscow Theater in Moscow, like almost now 10 years ago, Hace 10 años que hizo la clausura del amor en Moscú, it was maybe the most hard version that I did with like a foreign language. hizo la versión más, siente que fue la versión más dura que ha hecho de la clausura del amor en Rusia, en Moscú. They still perform it since 10 years. Hace 10 años que continúan haciendo esta versión. Since the war, I asked them to stop. Desde because la I don't guerra want- pidió que pararan la I obra. didn't want to have one of my plays being performed in Russia.
at this moment because of the war. No I don't know quiere if que I'm una de right or sus not, obras but estén really, like, mostradas en Rusia por ahora. 1 week after the invasion of Ukraine, I asked to the Art Moscow Theater to stop. Una to semana después de la cancel invasión de Ucrania pidió que por favor detuvieran sus obras allá, su obra allá. But I asked to the actors. And for the actor, it's very difficult for them to say we don't want to do it anymore because of the war, because they can't say it. And Claro. if they say it, if they say war, as you know, they go to jail. So Claro, this is very es difficult muy delicado situation. porque, por ejemplo, Anyway, el tema de los actores que tengan que decir, o sea, no lo podemos hacer por la guerra, es difícil, porque pronunciar la palabra guerra allá en esta coyuntura es this is very imposible, difficult. es muy difícil. This is muy difícil. But the Russian actors are formed with the idea of the Stanislavski method. So they want to know everything. They are very like, for instance, this is funny. Like they ask me this wonderful question after for la clausura. It was like, what did they eat before to go to the theater and start? Ajá, a él le parece interesante el trabajo con los actores rusos porque, claro, tiene una clarísima influencia del método stanislavskiano, pero tiene una anécdota que los actores en Rusia le preguntaban cosas tan específicas como ¿qué comía el actor, el personaje, antes de entrar a This is a way to do theater. This is not Es una at all my manera way of que doing a él no, it. a It's él the no le opposite. interesa, pero es lo But opuesto. finally, and this is really what is beautiful in the art of theater, in this huge and beautiful thing which is performing art, is that with their way to do theater and with my way to do theater, we really we find a meeting point. And Lo que le this is, parece yeah. Lo que me parece maravilloso de este precioso universo del teatro es encontrar justamente esos puntos de encuentro de formas Claro. de hacer teatro. Acaba de mencionar el método Stanislavski, que no es su nota, pero la respeta absolutamente y la usa justamente con lo suyo y hace este punto de encuentro para hacer algo, incluso algo más suyo, ¿no? And I think this is really something politic for me. Eso es algo muy importante Where the para mí. politic is, it's Político, here. es lo político. It's something which is completely shows that it is possible. If art can make it, political people should be able to make it as well. You understand? Si el arte puede ser político... Can you repeat that phrase? It's important. If art can do it, political people should be able to do it as well. Si el arte puede hacer esto, de generar estos puntos de encuentro, la política también debería hacer lo mismo. We do it. Lo hacemos. Sí, 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 claro. We spend our time to do that, to work. Pasamos nuestro tiempo haciendo eso. You know, and the example of Hermanas here, it's the best example of that. You have a culture, you have a intensive culture. Tenemos una cultura intensa, como menciona Yeah, of Jimena. actors and things like that. You have a huge, intense, so long culture Tenemos here una in this intensa country. cultura desde atrás. So that produces as well people with like a kind of strength. Eso And, like, produce una fuerza. and me, I come from as well a country with a long history, but not as long as this country Él has. también viene de Francia, que tiene una cultura interesante, pero no tan intensa ni con tanta historia como la nuestra. But as well, I'm not American. Pero And when I tampoco es work in americano. America, I feel this lack Y of like cuando va a América, siente la ausencia, la carencia de long history. historia, digamos, This is why I'm so larga. happy when I go to work in Japan, because there is a long Porque history. eso le usa, por ejemplo, ir a Japón, When que I go to siente esta China, cosa there is a long history. You de understand? When historia I'm here, larga. China, I feel that Japón. on this ground there is something which is super strong. En You esos understand? cimientos él siente que hay una cosa muy potente. Claro. So, and that produces a certain type of art and a certain type of people. Y eso produce un estilo de arte, un estilo de persona. And so I consider that what we did with Hermanas in a certain way, and I hope we are going to succeed day after day during the shows, is that this encounter like that of what I can propose and the energy that the actresses have. And so that makes something which is a pure example of what can people do when they really want to do something together, which is for me the best political act ever. Él siente que él espera que con lo que está haciendo aquí en el Perú con Hermanas es justamente recoger la energía, la intensidad, la cultura que tenemos las actrices con todo lo que él propone como director, y él desea que ese sea un punto de encuentro que realmente se logre apreciar y
y eso. Bueno, y qué bonita manera además de cerrar hablando o pensando el teatro como un punto de encuentro, ¿no? Sí. Y la posibilidad de, claro, si el arte puede hacerlo y el arte puede encontrar estos puntos de encuentro, en realidad deberíamos poder hacerlo también en todos los espacios en los que vivimos, ¿no? She's strengthening what you said about the importance of art being as like the meeting point that you're talking about. Like if art can do it, politics should do it also. So that's like Creo que es una bonita forma de cerrar esta conversación. it's a Muchísimas nice way gracias. to finish this Thank you so conversation. much. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias. gracias. Muchas gracias. Buenazo. Gracias. Thank you. Gracias. Gracias, Pascal. gracias. Merci, merci.